En este avance entraremos en contexto en cuanto se refiere a cómo crear e implementar mecanismos innovadores y estratégicos que establezcan relaciones entre el nuevo régimen y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un proceso de transición, con el objetivo de que este último garantice la estabilidad soberana y democrática, lo cual será posible mediante acuerdos, estableciendo a su vez los intereses de las partes, tomando como punto de partida un cambio de régimen de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán en el año 2018, lapso establecido constitucionalmente. En este sentido, es importante preguntarnos, ¿es innovador? Y la respuesta es sí, debido a que históricamente no se han observado negociaciones de acuerdos directos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Estado, con base a lo anteriormente expuesto, según el artículo 329 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley, entendiendo que su importancia es resguardar la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Su papel es la esencia de la nación, con una incidencia primordial en la gobernabilidad del país, para garantizar que se construyan y conserven la unidad y la identidad nacional. De acuerdo con la historia, en las décadas de los 70 y los 80, en el caso venezolano, se buscaba el control civil sobre las fuerzas militares, pero esto no fue del todo exitoso, debido a que persistió una influencia política sobre el sector militar. Se produjeron avances importantes en la separación entre los ámbitos militares y civiles. Sin embargo, los intentos de golpe de Estado, tanto de febrero como de noviembre de 1992, fueron un indicador importante respecto al hecho de que sectores internos de la Fuerza Armada Nacional debían desempeñar un papel recto en el futuro económico y sociopolítico del país. De esta manera, esta situación abrió el camino para la elección de un candidato, siendo este el presidente Hugo Chávez en 1999. Y así se inició un proceso que llevaría a la transformación de los planteamientos en cuanto al papel de los militares en la sociedad y de las relaciones cívico-militares. Es por ello que en Venezuela se desarrolla un proceso de creciente militarización de la sociedad. Su efecto generó una politización creciente en la institución militar. En función a ello, la nueva Carta Magna formalizó la ampliación de la participación de los militares en los ámbitos del desarrollo nacional, seguridad ciudadana, desastres naturales y temas ambientales, así como el establecimiento del derecho al voto de los militares en comparación a la Fuerza Armada Nacional que representaba la Constitución de la República en 1961. En otras facultades adicionales que serán desarrolladas en el proceso de la investigación. Entendiendo el contexto histórico y el proceso y el propósito de la innovación, es pertinente preguntarse y analizar el papel de la Fuerza Armada Bolivariana luego de una transición. Esta principal incógnita nos inspira a proyectar un posible escenario que puede ocurrir si el actual régimen socialista llegase a perder el poder en la elección presidencial, donde la misma fuerza militar que los respalda pueda tener el reconocimiento legal y legítimo, respetando la Constitución a la cual hace que se subordine. Analizándolo desde la perspectiva de una democracia representativa, en este orden de ideas es importante hacer una pequeña distinción entre democracia participativa y democracia representativa, siendo la democracia participativa una organización política que otorga a los ciudadanos una mayor capacidad directa y activa de intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter público. Por otro lado, la democracia representativa, también conocida como democracia indirecta, es una forma de gobierno donde los ciudadanos ejercen el poder político indirectamente a través de sus representantes, elegidos mediante el sufragio en elecciones libres y periódicas. En teoría, el poder político lo tiene el soberano, es decir, el pueblo, pero él no lo ejerce en sí mismo. Es por ello que es de suma importancia identificar los actores. Basándonos en el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y la soberanía de la nación y, a su vez, asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación nacional.
de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones está el servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de la persona o la parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su visión, con un régimen de seguridad social propio, según lo establezca su respectiva ley. Una vez comprendido porque es un proyecto innovador, la distinción del régimen y la identificación de los actores, debemos entender a qué nos referimos en cuanto a negociaciones o acuerdos. Con respecto a lo anteriormente expuesto, nos basamos en una democracia representativa, debido a que estos posibles acuerdos se realizarán entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el nuevo régimen, con una representatividad sometida a la decisión de las mayorías, debido a que es la votación el mecanismo que emplean los sistemas democráticos representativos para investir de legitimidad a los representantes elegidos para actuar, hablar y tomar decisiones en nombre de sus representados. Ahora bien, una vez entendidos los intereses de las partes, el Estado buscará mecanismos de acuerdos con el fin último de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana garantice la seguridad de la nación, sin ninguna parcialidad política, y a su vez, el mismo implementar estrategias que establezcan relaciones para el fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional como institución y el bienestar y el respeto de los derechos y deberes de sus actores.